Hola a todos desde el canal de Ave Volando. En el segundo episodio de la serie de Mis hermanos, los hermanos comenzarán a vivir en el gallinero. Su tía logró pelear con su esposo y envió a los niños al gallinero. Aunque el tío de los niños no se sentía cómodo, no podía controlar a su esposa. La cuñada Engul llevó los viejos edredones, sábanas y almohadas al gallinero de los niños y les preparó un lugar para dormir. Los niños tenían que vivir en el gallinero ahora. Los niños pasaron su primera noche. Llegó el baño de la niña Emel. Por lo tanto, su tía tuvo que ir a la casa de Engul. Así llevó a su hermano Emel a la casa de Engul. El vecino de Engul había venido a su casa. Cuando el vecino vio que los niños venían de afuera, le preguntó a Sille de dónde había venido. Emel le dijo al vecino que ahora viven en el gallinero. El vecino condenó a Engul. Después de que el vecino se fue, Engul y su esposa volvieron a pelear por los niños. Mientras tanto, Smet, el amigo del padre de los hermanos, llegó a la puerta de Engul. Engul, quien se sentó y habló con Smet, se enteró de que los trabajadores que trabajaban en la construcción estaban empleados sin seguro. Engul aprovecharía esta situación y le pediría dinero a Akif Korman. Tomó a Sille y Emel y llegó a la puerta de Akif Bey. Engul se lastimó al decirle a Akif que no tenían pan para comer ni situación financiera. Sille estaba muy avergonzado de esta situación. Sin esperar a su tía, sacó a su hermano del ambiente en el que se encontraban y se fue rápidamente. Sille entró enojada al gallinero donde vivían. Engul entró tras él. Sacó el dinero de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Engul se enojó con Sille y dijo, el orgullo no llena tu estómago. Sille le dio el dinero a su hermano. Akif acudió a su amante Suzan. Suzan dice que lo que pasó fue tan pesado que no pudo soportarlo más. Cuando Akif decía todas las noches que no era fácil para él, decía en sueños, Beli viene, mataste a Tice. Viene, mataste a Beli. Suzan se sorprendió y le preguntó qué tienes que ver con Beli. Akif casi se le escapa de la boca que él era el responsable de la muerte de Beli. Akif cambió de tema y se fue del lado de Suzan. Engul preparó un plato de carne para la noche. Cuando puso a los niños en el lado de la comida sin carne, su esposo se enojó con Engul. Sille y Emel también estaban comiendo pan seco. Cuando Engul trajo comida caliente, la comieron. Sonkan y Omer también dieron un paseo en el coche. Se detuvieron para tomar café al costado de la carretera en el auto. Doruk y sus amigos también estaban allí. Hubo un intercambio verbal entre Oulkan y Doruk sobre tu auto. Oulkan confiaba mucho en su auto y le ofreció correr. Después de que todos subieron a sus autos, comenzó la carrera. El auto de lujo de Doruk ganó la carrera. Cuando Oulkan no pudo digerir la derrota, entraron al bar donde dormían Doruk y sus amigos. A Sonkan le gustó genial. Quería ganarse el corazón de Wonder con el baile que iba a hacer. Omer fue a una esquina y esperó a Oulkan. Después de que el hijo bailó tonterías, comenzó a hablar con Great. Doruk estaba molesto por los movimientos de Oulkan y los echó del bar. Oulkan no pudo mantener la calma, no se detuvo a pesar de que Omer dijo que se detuviera y rompió la ventana del auto de Doruk y rayó su auto. Acto seguido, Oulkan y Omer huyeron rápidamente de donde estaban. Cuando Doruk vio que su auto estaba en malas condiciones, siguió a Oulkan. Le siguieron a Oulkan y Omer, seguidos por Doruk y sus amigos. Justo cuando había una pelea entre ellos, intervino Kadir. Doruk y sus amigos, que eran ricos, vieron que los hermanos vivían en el gallinero. Cuando los hermanos de Doruk fueron humillados, Sille abofeteó a Doruk una vez. Akif recibió un mensaje: sé que mataste a Beli en su teléfono por la mañana. Akif inmediatamente conectó el disco duro que le fue enviado desde la carga a su computadora y observó. Había imágenes de él matando a Beli en el disco duro. Akif se enojó. Llamó a su asistente y le pidió una lista completa de los trabajadores de la construcción. Akif tenía que encontrar a la persona que lo chantajeaba lo antes posible. Akif se dirigió inmediatamente a la explotación. Kadir fue a la propiedad. Iba a devolver el dinero que su cuñada Engul se llevó a Akif Bey. Al principio, no llevaron a Kadir a la propiedad, pero Kadir logró llegar a Akif Bey sin pasar por la seguridad. Kadir trató de dar el dinero, Akif no quiso tomarlo. Dejó el dinero sobre la mesa, diciendo que estás empleando a tus omnipotentes trabajadores sin seguro, no habrá favores de tu parte, y se fue. Suzan acudió a Engul para tranquilizar su conciencia y dejó una gran cantidad de dinero a los niños, pero Engul escondió las monedas y no le dijo a nadie sobre la existencia de las monedas. El pequeño Emel también tenía neumonía por el resfriado. Sille, Omer y Kadir llevaron a su hermana menor Emel al médico y vendieron sus teléfonos para comprar medicamentos. Tomaron algunas provisiones y regresaron a casa. La vecina que habló con Kadir en el camino dijo que llevara a Emel al orfanato, allí la cuidarán muy bien, si la enfermedad de Emel progresa, dijo que podría morir y que sería del lado de Kadir. Kadir no quería ni pensar en dejar a su hermano. Es de noche. Llovió, el techo del gallinero perdía agua, todas las sábanas y edredones se mojaban. Emel se enfermó más. Por la mañana,
Los hermanos sacaron las cosas del gallinero para que se secaran. Emel tuvo un ataque de tos. Kadir recordó lo que dijo el vecino y llevó a Emel al orfanato mientras lo abrazaba. Lo que sea que hizo mientras dejaba a Emel en casa no sucedió. La pequeña Emel corrió detrás de su hermano, dijo no me dejes y dijo que nunca volveré a enfermarme. Hermano y hermana lloraron mucho. Kadir renunció a dejar a Emel en casa. Están de vuelta en casa. Fueron Smet y su amigo quienes filmaron a Akif matando a Belly. Los dos enviaron nuevamente un mensaje al señor Akif, pidiéndoles que dejaran el dinero donde dijeron. Akif estaba decidido a encontrar a los que hicieron esto. Primero, encontró al amigo de Smet y lo atrapó. Luego fue al lugar que Smet le dijo. Mientras tanto, Smet también había llamado a Kadir a la escena. Akif llegó primero. Akif y Smet se encontraron cara a cara. Se pelearon. Smet arrojó a Akif desde el sitio de construcción. Kadir vio a Akif que cayó al suelo. Justo cuando iba a ayudar a Akif, Smet le gritó a Kadir, no lo ayudes. Así terminó la segunda parte.